Buenas noches, buenas noches. Nuevamente desde este rinconcito con la última parashá de este libro de Bereshit. La próxima semana, esta semana hacemos Hazaj, porque nos terminamos el libro de Bereshit y la próxima semana estaremos con Éxodo, perdón. Un poco de comprensión que estoy un poco resfriado. Entonces voy a tratar la manera de respirar bien para que no me vaya a dar mucho flujo de tos. En la parashá de Vayhi existe una bendición eterna que nuestro patriarca Jacob le pone al pueblo de Israel. En esta parashá, el segmento final del libro de Bereshit, nuestro ancestro Jacob muere y nos despedimos de los patriarcas y las matriarcas del pueblo de Israel, y el libro de Éxodo comienza con la historia ya del pueblo fundado como nación, el pueblo de Israel. Jacob, en su lecho de muerte, bendice a todos sus hijos y les asigna sus misiones especiales en este mundo. Y también los reprende por sus faltas. Sin embargo, él elige a dos nietos, a los hijos de Yosef, que son Efraín y Manashe, los hijos de Yosef, y los adopta como propios. Y ahora tus dos hijos, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes de que yo llegase a ti en Egipto, serán míos. Efraín y Manashe serán como Rubén y como Simón. Además de que Jacob le da a los dos jovencitos una bendición especial y declara: porque ustedes bendecirán a Israel diciendo que Hashem te haga como Efraín y Manashe. Lo que se hace en la mesa de Shabbat, todos los Shabbat, bendecimos a nuestros hijos, a nuestros varones, que Hashem te haga como Efraín y Manashe, y a nuestras mujercitas las bendecimos, que Hashem te haga como Sara, Rivka, Rachel y Lea. Es una bendición muy especial que todo el tiempo se les da a los jovencitos para que ellos vayan ejercitando su Torah y poniendo en obra su Torah que uno les enseña. A simple vista, esta elevación de Efraín y Manashe es algo desconcertante, pero hay una profunda enseñanza en ello. Estos dos jovencitos se crearon en Egipto, una tierra que era reconocida por su inmoralidad, corrupción y decadencia, y además crecieron en una opulencia de lujos y del palacio, y más significativamente eran los únicos niños judíos en una tierra extraña como lo que era Egipto para ellos. Aún así, a pesar de todo su compromiso y fe en el Santo bendito sea, permanecieron firmes, y ellos eran tan dedicados al judaísmo como los mismos hijos de Jacob que habían sido crianza de él. Esto es así, esto es un logro extraordinario, ya que por lo general, con el paso de cada generación, hay un descenso espiritual, debido a que cada generación está a un paso más lejos de su origen. Pero en Efraín y Manashe revivieron ese proceso. Ellos se unieron a la generación anterior, como si hubieran nacido para ser patriarcas de cada tribu. De esta manera, desafiaron las desigualdades y alcanzaron un nivel espiritual superior a aquel en que habían nacido. Ahora podemos entender más fácilmente la bendición que le dijo Jacob: porque ustedes bendecirán a Israel diciendo
que Hashem te haga como Efraín y Manashe, ya que así como Efraín y Manashe pasaron la prueba fundamental y fueron capaces de mantener sus altos estandartes de fe en un ambiente hostil, así también hasta el día de hoy, todos los padres judíos rezan para que sin importar a dónde llegue el destino de sus hijos, ellos continúan siendo judíos incondicionalmente y fieles cumpliendo la Torá y los mitzvot. Por eso, en el Shabbat en la noche, en la víspera de Yom Kippur, los padres pronuncian las antiguas palabras de Jacob y bendicen a sus hijos con estas palabras inmortales: que Hashem te haga como Efraín y Manashe. Existe otra razón de por qué Efraín y Manashe fueron elegidos para ser los principales modelos a imitar. Para nuestros hijos, ellos estaban libres de envidia y de arrogancia, y se alegraban con los atributos y éxitos del otro. Como vemos que Manashe no se quejó de que Efraín, el hermano menor, fuera mencionado primero y recibiera la bendición con la mano derecha. Pero así es, a veces nosotros no admitimos esas cosas, nos enojamos, nos ponemos furiosos porque escogen a otro en lugar de uno. Pero no es el que corre ni el que alcanza, sino que Dios tiene misericordia para la vida de cada uno de nosotros. No cuándo, sino que cómo vendrá el Mashiach. Nosotros nos equivocamos en hacer la pregunta, porque nosotros preguntamos ¿cuándo? Sino cómo vendrá el Mashiach. ¿Cómo atraemos al Mashiach a nuestras vidas? ¿Cómo atraemos ese ungido hasta nuestro nivel espiritual que nosotros hemos alcanzado? Debido a que nuestro antepasado Jacob estaba por fallecer, exhortó a sus hijos a unirse. Enseñándonos en nuestra unidad encontramos la bendición y el aliento. En aquel momento Jacob quiso revelar la fecha de nuestra redención final, pero Dios lo privó de hacerlo por un instante. Jacob se sintió perturbado y podría ser, se preguntó, que Dios le estaba negando este privilegio porque sus hijos no se lo merecían. Las tribus, al advertir las angustias de su padre, gritaron al unísono: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. ¿Qué quiere decir? Escucha Israel, Hashem es nuestro Dios, Hashem es uno y único. Y ellos manifestaron su apego al santo bendito sea, mostrándole a su padre que en verdad eran merecedores de ser redimidos cuando Hashem así lo quisiera. Y hasta el día de hoy, nosotros los descendientes de Jacob decidimos y concluimos cada día con el Shema. En nuestro rezo más antiguo, primero recitado por nuestro ancestro Jacob y luego por sus hijos, las 12 tribus de Israel, y está grabado en nuestra Torá para toda la eternidad. Hagamos un esfuerzo especial para recitar el Shema con compromiso y fervor. Nuestro compromiso con Hashem seguramente traerá la redención mucho más rápido de lo que nosotros lo esperamos. Los tiempos mesiánicos. Todo el mundo habla de los tiempos mesiánicos, pero ¿quién entiende los tiempos mesiánicos? Todos queremos saber cuáles son los tiempos mesiánicos, pero ¿para qué queremos saber cuáles son los tiempos mesiánicos? ¿Será que para ponerlos por obra? ¿Será para unirnos en contra del ungido de Dios? ¿O será para obedecer el mandato divino
en este mundo. Los tiempos mesiánicos, todo el mundo habla de los tiempos mesiánicos. Todos quieren hablar de los tiempos mesiánicos, pero ¿quién los entiende? Actualmente hay mucha fascinación respecto al final de los días. Pero para llegar al final de los días tenemos que entender cómo se iniciaron estos días. No se puede ir al cine a ver el final de la película primero. Primero tenemos que ver cómo comienza la película para entender el final de la película. Pero nosotros queremos llegar a entender el final de los días sin haber visto lo primero de la película. Ahí estamos mal. Los tiempos mesiánicos. Actualmente hay mucha fascinación respecto al final de los días. El fervor mesiánico ha penetrado en nuestra generación. La gente tiene miles de preguntas. ¿Cómo será la vida cuando el Mashiach llegue? Sería una de las preguntas. ¿Cuándo vendrá el Mashiach? ¿Cuándo se reconstruirá el templo en Jerusalén? ¿En qué momento tendrá lugar la resurrección? En la parashá de esta semana, el patriarca Jacob intenta responder todas esas preguntas en su lecho de muerte. Jacob llamó a sus hijos y le dijo: reúnanse, y les anunció lo que habrá de acontecer en el final de los días. Sin embargo, Hashem le quitó su Ruach HaKodesh. El don de la profecía se le fue quitado al patriarca, impidiéndole hacer esa revelación. Ya que la creencia de la llegada del Mashiach es una prueba de fe. Y podemos entender fácilmente por qué Hashem no quería que Jacob revelara esa información. Sin embargo, la pregunta permanece: ¿por qué era necesario sacarle el Ruach HaKodesh al patriarca justo en ese momento? El Rebbe Randosh lidió una vez con esta pregunta y concluyó que cuando Jacob vaticinó proféticamente los terribles sufrimientos que padecían sus descendientes en los tiempos premesiánicos, se entristeció realmente, y cuando un hombre cae en un estado de tristeza, su Ruach HaKodesh lo abandona automáticamente. Nosotros somos esa generación que está experimentando todos esos sufrimientos. Pero mientras hay mucha oscuridad en este mundo, también hay una gran luz en la concientización de que Jacob previó todo el conocimiento que aquello que nos sucede y nos será conciencia. Hashem está guiando nuestro destino en este mundo. Además, aunque el patriarca no haya sido capaz de decirnos cuándo vendrá el Mashiach, sí nos informó cómo podemos traerlo a este mundo. La respuesta está ahí en Génesis 49:1. ¿Cómo es que dice? ¿Cómo es que dice Génesis 49:1? Le dice Jacob a sus hijos: reúnanse. Esta unión es la llave para nuestra redención. Trágicamente, somos una nación que está fragmentada y la unión nos sigue evadiendo. Aunque no seamos capaces de controlar las esperanzas que nos divide como nación, sin duda podemos neutralizar las peleas que ascienden en nuestras familias y en nuestras comunidades. Hagamos entonces un esfuerzo mancomunado para escuchar las palabras del patriarca, y conocemos por la llegada a los integrantes de nuestra familia, amigos y comunidades. Intentemos unirlos. Por ese mérito presenciaremos la llegada del Mashiach muy pronto
y en nuestros días. El Shabbat Hasak, como lo decía al principio, Shabbat Hasak. El Shabbat es en el cual concluimos la lectura de la porción del Sefer Bereshit, uno de los primeros libros de la Torá, donde se nos relata el principio de la vida, cómo Hashem interactúa con la creación de este universo tan hermoso que Él nos ha dado, donde Él nos da toda la compañía que necesitábamos para sobrevivir en este mundo. Entonces terminamos el Sefer Bereshit, el primero de los 5 libros de la Torá, y es llamado Shabbat Hasak, el Shabbat de la fuerza. Ello es porque al concluir el libro de Bereshit, toda la congregación se levanta y declara: Hasak, Hasak, Beni Hasek. Sé fuerte, y seamos fortalecidos. Y le pedimos a nuestro Creador que nos dé la fuerza para continuar con nuestros estudios de la Torá y tener éxito en ello. A primera vista puede parecer extraño que formulemos deseo de fortaleza. En este momento uno podría pensar que debe ser realmente el comienzo de nuestros estudios, que debemos hacerlo. Sin embargo, los comienzos siempre están caracterizados por el entusiasmo, el fervor. El secreto está en tener en sí mismo un nivel de entusiasmo hasta el final. Por eso, al concluir el libro de Génesis, realizamos un compromiso de continuar nuestros estudios de Torá con ímpetu y devoción, y rezamos para que esa finalización sea trampolín para un mayor crecimiento espiritual y un desarrollo en este mundo. Además, aprendemos que aquello que está primero es siempre definitivo, ya que es la primera vez que recitamos Hasak Hasak, y nos corresponde preguntar qué lección especial o qué enseñanza podemos deducir de esto. Esta parashá es la que anuncia la muerte del patriarca Jacob, pero curiosamente, en su lugar de decir que Jacob murió, la Torá declara, como nuestra matriarca Sara, Vaihi Sara, dice en la parashá de Sara, pero aquí dice Vaihi Jacob, con lo cual traducimos literalmente significa Jacob vivió. Pero ¿cómo puede ser esto? ¿No es una contradicción? Nuestros sabios nos enseñan que mientras los hijos, los descendientes de Jacob, mantengan su vida, sus enseñanzas, mientras vivan por ellas, Jacob no murió, más bien Jacob vive. Y en ese es el verdadero significado de Hasak. Sé fuerte. Debemos hallar fuerzas al saber que nuestro patriarca y matriarcas, que nuestros maestros, nuestros padres viven en nosotros, y solamente necesitamos seguir las huellas para hacernos fuertes en este mundo y criarnos en el exilio, pero con mucho conocimiento de Torá. Y eso va a ser mucho más efectivo en nosotros. Entonces, de aquí para adelante nosotros no vamos a preguntar cómo ni cuándo llegará el Mashiach. Así que nosotros nos vamos a unir y vamos a luchar porque el Mashiach venga pronto y en nuestros días. Será hasta la próxima. Hasta luego. Bye.